les va? Buenas noches, soy Analía Machuca. Me acompaña Luciano Tanto, ¿cómo estás? Te veía cambiado, Mario, no sabía qué había pasado, pero está bien, es una buena idea que una mujer dirija el programa. Entre los dos hacemos un Mario. Uno y medio, vos uno y yo medio. Y estamos esta noche dispuestos a proponerles, plantearles un tema que nos parece casi excluyente en base a lo que nos está sucediendo como sociedad, provincia, nación, lo que estamos viviendo, y tiene que ver con la educación. Julio es un mes de receso, de descanso, todos vuelven a sus posiciones y creo que es un buen momento para que podamos hablar de lo que está pasando con la educación. Pero por fuera de esto que habitualmente se plantea cuando se habla de educación, esa competencia entre obra pública, cuántas escuelas construyo, cuántas escuelas ranchos se erradican, cuántas se amplían, y en el otro extremo, que es un conflicto de tipo gremial, donde aparece no el educador, sino el trabajador de la educación, algo legítimo. Tienen razón en planteárselo de esa manera, son trabajadores, pero que saca del eje de la cuestión a la educación en sí misma. Y de eso es lo que queremos hablar esta noche, de la educación. En Salta vamos a dar algunas cifras de la educación. El sistema educativo provincial tiene 1.427 establecimientos, de los cuales la mayor parte son establecimientos estatales, 1.264. Los docentes suman 35.912, la mayoría en la educación común, 32.700. Otras cifras importantes obviamente es la de alumnos, 450.881 alumnos. Estamos hablando de apenas un poco menos de la mitad de la población está dentro del sistema educativo en base a la matrícula, y estos datos son cerrado el año 2013. En la educación común es donde está la mayoría, 406.018 alumnos, y por supuesto el sistema de gestión estatal se lleva la mayor parte de ellos, 377 alumnos casi. Esto es una referencia para tener una idea de lo que estamos hablando. Un proceso que, si bien involucra a toda la sociedad, tiene como protagonistas directos a casi la mitad de la población, que como docentes o alumnos están contenidos dentro del sistema. Y hay otros datos. Hemos tratado de buscar algo que nos esté indicando qué es lo que pasa con la educación en Salta, y lo que encontramos es un informe que elaboró UNICEF sobre precisamente todas las estadísticas que tiene la provincia en materia de educación, a fin de poder visualizar dónde pueden estar los problemas. Cuello de botellas, dice este informe de UNICEF, y plantea la sobreedad como expresión del fracaso. Nos está indicando que del secundario egresa solo el 30% de una cohorte. La cohorte es seguida desde el momento en que ingresa al sistema en el nivel inicial y egresa tras cumplir el ciclo medio. Al ciclo primario solamente lo completa el 58%, es decir, tenemos casi un 40% de salteños que quedan fuera del sistema sin haber completado el ciclo primario. Perdón, media provincia sin futuro, el 50% queda fuera de la estructura de la evolución de la sociedad. Sin duda, porque precisamente de eso se trata cuando hablamos de educación. La sobreedad se manifiesta más en el sector público que en el privado. Esto tiene que ver especialmente con
el hecho que los repitentes vuelven o van a la escuela pública. Y en las áreas rurales el problema es mayor que en las escuelas urbanas. Y el otro problema es el de la repetición y el abandono, que son dos procesos complementarios en que derivan, por supuesto, en el fracaso escolar. Y esto se evidencia prácticamente cuando se sigue una cohorte desde el comienzo mismo de la incursión de un salteño dentro del sistema. En 2 años ya el 34% abandonó la escuela. Algunos, por precisamente el problema de la sobredad, luego ingresa en establecimientos para adultos, pero es apenas el 10%. El resto totalmente fuera del sistema. El 40% sigue asistiendo, pero repiten una o más veces. Solo un 26% logra cumplir el proceso de formación dentro de los parámetros establecidos para el sistema. Esta es otra forma de ver lo que está pasando con la educación en la provincia, pero esto tiene sin duda un trasfondo que es lo que vamos a tratar de mirar, aunque sea una parte, y para ello tenemos invitados que más allá del cargo, la función que cumplan, en realidad son personas, primero que están vinculadas a la educación, la estudian, la analizan, la sienten, la viven y le ponen una mirada que, como decimos, va al trasfondo de lo que el resto ve si quiere verlo. Estamos hablando del doctor Patricio Colombo Murúa. Muchos lo deben conocer especialmente por su largo paso por la Universidad Católica de Salta, pero tiene antecedentes que siempre lo han vinculado a la educación. Fue funcionario del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, tiene una vida pública muy rica. La señora Mercedes Vázquez, ella es catedrática de la Universidad Nacional, pero también fundamentalmente especialista en educación, como tal asesora un establecimiento educativo. Vamos a estar también con el ingeniero Diego Sarabia, también es catedrático de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ingeniería, y el doctor Gustavo Gutiérrez, que pertenece a la Fundación Nuevo Milenio, una entidad que precisamente se dedica a la capacitación especialmente de los docentes. Hemos armado esta mesa, es la propuesta de Luciano. Sí, yo agregaría una sola cosa y querría ser contundente. Si no entendemos que la verdadera emergencia argentina es la educación, no entendimos nada qué es lo que nos pasa. La cuestión económica se resuelve. Argentina está atravesando un periodo, como muchos otros países, de gran afluencia económica. La prosperidad bien manejada puede salvar muchísimas de las cosas que parecen ahora gravísimas en términos económicos, pero el drama, la exclusión social en términos de fracaso de la educación es una emergencia que puede complicar el futuro del país. Así que así nos vamos a encontrarnos con nuestros invitados y a ofrecerles a ustedes una mirada sobre la educación que esperemos que le despierte inquietudes y por ahí les resuelva algunos interrogantes que seguramente usted tiene. Volvemos en un ratito. Auspician este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Luzal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Tienda San Juan y Transporte Marcilese.
estamos entonces ya con nuestros invitados. Doctor Colombo Murúa, buenas noches, gracias por venir. Señora Marisa Vázquez. Mercedes. Es colega. Estuvo hablando todo el tiempo de que había estado mal el nombre y bueno, sucede. Y ingeniero Sarabia, gracias por venir, doctor Gutiérrez. Gracias. Bueno, acá están presentado el tema, presentados nuestros invitados, y lo que primero queremos saber, sentimos que la educación es un gran problema que hay que resolver. No sé si ustedes coinciden en que efectivamente es una cuestión vertebral para toda la situación del país, de la provincia. Luciano adelantó un tema que creo que es fundamental, y es el siguiente. Nosotros estamos siempre preocupados por el tema económico, pero la economía va o viene, ¿no es cierto? A veces anda mejor, a veces peor, y aparte la Argentina ha demostrado que tiene una capacidad de recuperación formidable. Y esto, la economía se maneja también con criterios de lógica, que al fin y al cabo no se requiere una gran intervención, un gran esfuerzo estatal para salir adelante. Y en cambio la educación es un tema que requiere primero larguísimos plazos, políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, y obviamente un esfuerzo económico que el país no ha aparecido desde hace muchos años con la decisión de enfrentarlo. Es decir, no solo hablamos del tema de las obras, del tema de las cosas que rodean a la educación, sino también de lo que va a cambiar la calidad de la educación, que es la formación docente y también la remuneración docente. Cuando las cosas se hacían bien, y con esto termino, en el tema educativo, y Argentina era un país que estaba a la cabeza de Latinoamérica, los sueldos docentes eran sueldos realmente expectables, eran sueldos muy importantes dentro del contexto de la sociedad. Ahora nosotros vamos a ver que hay sueldos mucho mejor pagos para tareas que no son tan esenciales. De manera que es un tema que hay que revisar. Bueno, como cuando Finlandia, que ahora es un modelo educativo ejemplo en el mundo, empezó precisamente por eso. Dijeron, ¿qué nos pasa que tenemos este problema? Que también lo tuvieron de otra escala. Empezaron por decir, docentes bien pagados. Una sociedad necesita docentes respetados y bien pagados. El tema salarial creo que es primordial, pero no es lo único, ¿no?, dentro de la problemática educativa. Creo que tanto en la provincia como en la universidad estamos con problemas salariales y estamos en la lucha de un sueldo más digno, porque es cierto que ha caído en función de la inflación, que va subiendo a cada rato y los sueldos se desvalorizan. Pero también en educación la problemática es muy compleja, ¿no? O sea, por un lado, como dijo el doctor, está el tema de la capacitación docente, pero es muy complejo. Por ahí ustedes pasaron recién estadísticas del secundario, que creo yo que es el nivel más conflictivo, porque hace 2 años en Salta recién se hizo obligatoria la educación secundaria, a partir de la ley nacional que fue en el 2006. Entonces es como más nuevo respecto a la primaria, en cuanto a todo lo que sea institucionalización del nivel. Y hace 2 años habíamos hecho una capacitación con todos los directores y directoras de la provincia, en un convenio Universidad Plan de Mejora, y ahí los directores y las directoras de toda la provincia, ¿no? O sea, han manifestado muchas dificultades para llevar adelante su gestión, desde infraestructura hasta docentes o itinerantes, taxis que van, vienen, no pueden armar un perfil institucional porque los docentes no están en las instituciones, los directores están a cargo de muchas instituciones, por ejemplo en la zona norte, pero si uno establece una ley que todos los adolescentes tienen obligatoriedad de cursar el secundario, así haya 3 adolescentes en el pueblito más lejano de Salta, tiene que recibir esa educación. Además como igualdad ciudadana y claro, constitucional. Es la inclusión, eso es incluir. Pero bueno, no se puede abrir escuelas en todos los parajes de Salta porque no hay terciarios, la gente no va a vivir a los lugares alejados. Entonces hay que pensar en otras metodologías, en otras instancias. De ahí que, bueno, han hecho un plan nacional de capacitación y de educación a distancia, ¿no? Perdón, y aprovecho porque el otro tema que vamos a poner en la mesa es, a un nivel económicamente adecuado,
una formación docente a la altura de los tiempos, ¿no? Claro. Aquí sí podemos seguir la ronda. Sí, yo un poco como inicio de una reflexión que creo que hay que dar. Es importante lo que decía el doctor Colombo, es verdad en cierto aspecto. Creo que la aplicación de la lógica económica a la lógica educativa trae consecuencias complicadas. Yo veía hace unos minutos las estadísticas y creo que hay una gran cuantitatividad en la educación que precisamente obstruye su progreso. Y me explico. Estamos siempre pensando, o por lo menos yo escucho que el debate es ¿cuántos días de clase hay en un ciclo lectivo? ¿Sí? ¿Cuántas escuelas se construyen en una gestión? ¿Cuánto puntaje un docente alcanza? ¿Sí? Entonces siempre es la cuantitatividad. ¿Y la calidad? ¿Quién pregunta? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto gana un docente? Que es por supuesto, un debate legítimo y hay que darlo, pero digo, de esta cuantitatividad, ¿qué queda de la calidad? ¿Qué queda de la calidad y qué medidores de calidad existen? Porque hasta ahora lo que yo, al menos en mi vida, en mi trayectoria, desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado de educación en términos cuantitativos en Argentina. Bueno, eso es lo que no hemos resuelto. Seguimos enfrentando siempre el mismo problema y no queda solucionado para siempre o más o menos razonablemente planteado. Y dediquémonos a la calidad. Seguimos atascados ahí en ese punto. Seguimos atascados y no veo indicadores de calidad. No conozco indicadores de calidad. Yo creo que esto debería ser un debate que se debe abrir en educación. ¿Cómo medimos la calidad educativa? Yo no creo que se pueda medir el éxito de una gestión en un ciclo educativo por la cantidad de clases que hay en un año lectivo. La verdad que pensarlo en esos términos es pensarlo en términos muy pequeños. Ni siquiera que un docente que nos compete a la fundación que hace capacitación docente cuente con el puntaje necesario para llegar a una titularidad. Por ejemplo, el docente para llegar a una titularidad tiene que lograr, la profesora lo sabe, un cierto número de puntos. Y va en esa carrera enloquecida buscando puntos y cartones, ¿sí? Entonces busca puntos, busca cartones, pide acá, pide allá, hace un curso acá, hace un curso allá, muchas veces sin saber ni de qué tema, ni del tema de su área específica, ni del tema que le interesa. ¿Cómo entonces lo puede volcar al aula? Imposible. Si al mismo docente no le interesa y lo hace por una necesidad impuesta desde el sistema, obviamente no se va a poder volcar. Llega a la titularidad y como allí ya no es obligatorio contar con puntaje para mantenerla siquiera, entonces se acabó la capacitación. Creo yo que esto es un debate que también hay que abrir y volvemos al mismo, la calidad de las cuestiones. Me parece esencial trabajar sobre indicadores de calidad. Para mí, si a un alumno, yo he tenido la suerte, no soy docente de profesión, soy abogado, que me he visto embarcado en muchos emprendimientos educativos, pero he tenido la suerte de dar clases y yo les decía a mis alumnos cuando tenía clases, si a uno de ustedes la experiencia que yo les estoy transmitiendo les modifica la percepción de la vida, yo me siento exitoso. Porque fíjense que hay un pedagogo brillante que es Paulo Freire, que muchos lo deben conocer, que tiene un concepto muy interesante que es el concepto bancario de la educación. Dice Paulo Freire que en Sudamérica es un concepto bancario de la educación, en América en general. Este concepto de que el otro, el educando, sea un docente o sea un alumno, es un depósito. Entonces le vamos a depositar lo que nosotros creemos que conocemos, porque creemos que lo conocemos bien, así nos enseñaron, y entonces le depositamos el conocimiento, ¿sí? Entonces es una concepción bancaria, un depósito, y después ese alumno replicará ese depósito de lo que le fue transmitido. Creo que hay que empezar a trascender ese tipo de educación y hay que hablar de una educación de creación y recreación del conocimiento. Yo aclaro que el país tiene un sistema de evaluación de la calidad, el tema es si ese sistema se corresponde o no a una educación bancaria, digamos, porque hay un parámetro de evaluación de los alumnos, el tema es cómo se elaboran esos parámetros igualitariamente. En general las pruebas están bien hechas. Claro. Y también tenemos indicadores de calidad de afuera, externos, claro, como las pruebas PISA. Exactamente. El problema es que cuando todos los indicadores de calidad te dan mal, a pesar del esfuerzo que puedas hacer desde el punto de vista presupuestario. En el último examen PISA, Argentina quedó en un puesto
la verdad que para haber sido... Hemos descendido posiciones. Exacto. Y estamos... el faro bastante educativo de atrás, Sudamérica sí. fue siempre Argentina. Sí. claro. Además hay un problema que creo que es fundamental y es cómo la educación profundiza las desigualdades. Nosotros tenemos en este momento un problema muy grande en ciencias exactas. Los chicos están llegando con un nivel deplorable y va bajando a los años. Y esto se debe fundamentalmente al cambio de currículum que hubo, donde se eliminaron prácticamente la física, se bajó mucho el número de horas en muchísimas otras disciplinas científicas, y lo estamos viendo ahora. Se hizo en la época de Menem, y bueno, el sistema educativo va haciendo que los chicos vayan generación en generación, y cada vez estamos recibiendo chicos peor formados. Entonces tenemos un problema muy serio en el área científica, en eso, y ahora que el país además está empezando a demandar más personas de las áreas disciplinares de la ingeniería, de la física, bueno, se siente realmente el problema. Ese es un problema muy grave. Después tenemos otro problema en la universidad muy serio, que ya es de gestión interna de la universidad, que apunta a la calidad. Es decir, en estos momentos la universidad ha abandonado prácticamente el concepto de dedicación exclusiva, y por ejemplo, todas las sedes que se fundaron con cargos simples. Claro. ¿Qué es un cargo simple? Es un cargo en el cual se trabaja 4 veces menos que una exclusiva, es decir, no es un cargo de tiempo completo. Entonces, prácticamente todos los nuevos cargos que se están generando en la universidad se generan con cargos simples. Y obviamente eso no alcanza a alguien para vivir. Porque, claro, es 4 veces menos que cobra que lo que cobraría un profesor titular. Y se confunde eso con un cargo universitario. Entonces, no solamente tenemos el problema de la inflación y de que el nivel salarial bajó, sino que además estamos, claro, pues desde el punto de vista de la gestión universitaria es mucho más fácil. Puedo nombrar 4 personas en vez de una. Entonces puedo abrir sede, pero ¿qué es lo que tenemos? Profesores itinerantes, porque le permiten tener un cargo en Salta Capital, otro en Rosario, otro en Metán, otro en Orán. Entonces tenemos gente que ya no hace investigación, que no produce conocimiento y que no se forma como docente. Son solo nómades. Claro. En el sistema de medio, en otra época, se estableció un proyecto que se denominaba Proyecto 13, que es un cambio verdaderamente de la organización escolar sobre la base de la concentración de horas de un profesor para que no sea taxa. En el mismo establecimiento, él da hasta 36 horas eran entonces, ¿no? Y esto evitaba que el profesor circulara por todo el sistema buscando armar un sueldo. Hasta ahora hemos podido tirar algunos de los temas que nos muestran en qué punto estamos. Nos tenemos que ir a la pausa y cuando volvamos tiremos algunas líneas sobre cómo tenemos que acomodar un poco este estropicio. Con un bocadillo, ninguna fuerza política, gobierno inclusive, habla de la educación. Claro. Sí, está fuera de agenda. Tal cual. La pausa entonces. A la heladería de Genaro llegó Acá Nomás, de Banco Macro. Abuelo, con esto nos vamos para arriba, ¿eh? ¿Vos sabés lo bueno que es para los clientes tener los beneficios de las tarjetas Macro en negocios como este? Ahora con tus tarjetas de Banco Macro tenés beneficios en tus comercios cercanos. Tan cercanos como Banco Macro. Tarjetea todo Acá Nomás. Macro, tu banco cerca, siempre. El empleo, la producción y el desarrollo crecen en los parques industriales. Y los parques industriales crecen en Salta. El gobierno de la provincia invirtió más de 21 millones de pesos en la ampliación y renovación de los parques industriales de Güemes, Salta, Pichanal y General Mosconi. Ya hay más del triple de empresas instaladas. Y gracias a los créditos y beneficios otorgados en toda la provincia, se han creado más de 8.000 puestos de trabajo. En estos parques, además de productos salteños, se produce calidad de vida y un enorme orgullo por lo que podemos hacer juntos. Gobierno de la provincia de Salta. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo a un clic de Frigorífico Bermejo. Salta, ciudad 100% libre de humo. Hoy podés estar en un banco, un súper, un teatro, una confitería o cualquier organismo público y respirar aire puro. Juntos construimos un municipio más saludable. Es un logro de todos. Es un logro tuyo. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Abandone esa cara costumbre de pagar caro y compre en tienda San Juan y compre en tienda San Juan.
entienda que a usted le conviene comprar en Tienda San Juan. Peatonales Alberdi, esquina Caseros. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Ahí vamos. Ahí estamos. Ya estamos en el aire. Seguimos es muy discutiendo. difícil manejar esta mesa con tantas cosas para decir y decíamos, bueno, marcamos algunas de las dificultades que tiene la educación por estos tiempos y hacia dónde tendríamos que ir, cuál sería el camino, por lo menos, para empezar a reencauzar todo esto que estuvimos describiendo. Luciano recién decía una cosa que es muy sensata, que no hay ninguna fuerza política que tenga en su agenda una propuesta concreta, pero que en realidad esto excede a una fuerza política. Esto es algo que necesariamente requiere el consenso de los partidos políticos, que se pongan de acuerdo sobre una política que por lo menos tiene que durar 25 o 30 años. Claro, sería bueno que se pusieran de acuerdo en eso. Los estados generales de la educación, un programa de todas las fuerzas, las más importantes, señores, sobre esto estamos de acuerdo y de aquí a 3 generaciones. Punto y aparte, ahora nos peleamos con el resto. Claro. Y no se ve eso, ¿no? Por ahí yo pienso que uno tendría que tener así como unas líneas concretas de trabajo, ¿no? O sea, proponerse un plan nacional de educación donde la cobertura docente sea importante, la infraestructura, la profesionalización, la capacitación constante. O sea, también nosotros estamos en el sistema y nosotros también formamos parte de esta problemática. Es decir, los docentes a veces estamos desactualizados de los desafíos actuales de los chicos, de los adolescentes y de la educación. Entonces también hay una culpabilidad nuestra de parte de la docencia que está desfasada de lo que está ocurriendo y es como que la escuela o la institución escolar está fuera del mundo exterior. Y eso tiene que ver también con la actualización, con las nuevas metodologías, con estrategias de intervención distintas, mayor flexibilidad en el currículo, en las horas. O sea, tenemos una estructura del sistema educativo del 1800, acá no ha variado, ¿no? Sobre todo... Una superestructura burocrática que no da respuesta ninguna a la realidad de hoy, ¿no? Claro, que sigue siendo estructurado como en el 1800, cuando nace la escuela. O sea, la misma estructura, las mismas horas cátedras, la misma cantidad de horas, la división por grados, la división por turnos, ¿se entiende? O sea, además con una serie de programas especiales que en realidad son grifos por donde se van recursos públicos. Claro. Y donde no hay un control ni de los recursos ni de los resultados de ese tipo de medidas. Sí, la evaluación de los programas de recuperación de alumnos es importante hacerla. Sí, sí, claro. Y segundo, una vez que la persona sale del sistema, se recupera menos del 6%. Pero tenía lo que decía el abogado, el tema de la visión utilitaria de la escuela, ya lo decía Aristóteles hace 2500 años, la educación es pensamiento, si la pensamos en términos de rédito, perdimos. Sí. O sea, no es que estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Claro, no es la idea formar recursos humanos, la idea es que las personas puedan crecer y tener su propio programa y no ser recursos de otros. Efectivamente. Por eso es importante, por ejemplo, que la gente pueda estudiar música, que pueda estudiar teatro, porque no es solamente formarse como un trabajador, sino también como una persona. Y nosotros yo creo que hay cosas muy positivas que se están haciendo, por ejemplo el plan Conectar Igualdad, que distribuyó computadoras a todos lados, pero no hay atrás de eso un pensamiento estratégico de para qué se usa la informática. Pero lo único inteligente es la computadora. Claro, es decir, estamos formando consumidores ¿de qué? De Facebook, de Twitter, de correo electrónico, pero no le enseñamos a los chicos a crear una página web, porque ahora, para enseñarle a los chicos a crear una página web, primero hay que enseñarle al profesor. Claro. Y eso, digamos, estamos hablando de un plan de por lo menos 10 años, porque si yo hoy empiezo a enseñarle a los profesores, esos profesores le van a empezar a enseñar a los chicos dentro de 10 años. Entonces, bueno, por eso es importante un acuerdo político general en el país, fijar estrategia y que esto se haga. Fíjate que los problemas que hoy tenemos en Exactas, lo que dije era algo que puso Menem. Estamos hablando 15, 20 años atrás y lo estamos viendo hoy.
Sí. Entonces es importante 25, 50 años incluso. Yo recuerdo un chiste de Buenos Aires Herald en la época de la dictadura de Onganía. Era una viñeta donde figuraban las firmas de sucesivos ministros de Economía, las primeras muy adornadas y elegantes, la última era una impresión digital. Entonces vamos a tener un ministro analfabeto en poco tiempo. Sí, hay algo importante, yo creo que haciendo un análisis de lo que se dijo y planteando las soluciones a futuro, aquí hay una crisis de paradigma educativo. Francamente creo que tampoco es una crisis exclusivamente argentina, es una crisis mundial. La educación se viene sosteniendo con el mismo paradigma desde hace 100 años, claro, aproximadamente. Entonces, la crisis, desde que yo tengo uso de razón, también escucho hablar de crisis educativa. Jamás escuché un estadio donde digamos que bien que estamos en educación. Desde que yo conozco hasta acá, muchas crisis educativas se han sucedido, cambio de legislación y la crisis se acentúa. Entonces, creo que hay una dimensión económica del problema, hay una dimensión, y allí está el reclamo salarial, el reclamo de infraestructura, hay una dimensión valorativa, hay una dimensión de valores también en el problema. ¿Qué valores queremos sostener desde la educación? Porque esto que muchas veces se utiliza para muchas cuestiones, el tema de hablar de los valores, queda un poco en abstracto, pero en definitiva, ¿qué valores? Bueno, quizás lo que desarrolle cada individuo, ¿no? Exacto, pero ¿qué individuo? Y ahí viene la otra cuestión, la dimensión del contenido. Entonces, todo eso hace que nos tengamos que preguntar desde el punto de vista filosófico, pedagógico, ¿qué individuo queremos de acá a 100 años más? Porque hoy la tecnología, el movimiento, el dinamismo social, económico, tecnológico es absolutamente distinto al 1800. Entonces, ¿qué individuo pretendemos formar? El ingeniero decía, también hace falta alguien que estudie música, alguien que estudie arte. En algún momento escuché que en ciertas regiones se iban a dar ciertas carreras porque otras no. Porque para esa región se necesitaba, por ejemplo, un técnico en tal cosa. Digo yo, está bien en parte, pero ¿no tiene derecho ese ser humano a acceder a ser artista? ¿O tiene que, por haber nacido en tal lugar, ser un técnico agroindustrial? Por eso hay que hablar de individuos, cada uno. Exacto, entonces, el pensamiento nacional debe ser, ya que hay además ahora un departamento al respecto, ¿qué individuo? Es una broma, no tiene nada que ver con el problema. Bueno, digo, se le puede tirar una idea, ¿no es cierto? ¿Qué individuo piensa, qué argentino quiere formar? ¿Cuál es el argentino del próximo, de este siglo, de los próximos 100 años? Y a partir de ahí pensar, quiero un argentino que sea, no sé, un modelo europeo, un modelo norteamericano, si es que se puede tomar como modelo, se puede adoptar, se puede adaptar. Yo creo que la cosa no pasa tanto por ahí. Hay que tener una idea general, global, de cuáles son las disciplinas que conviene que uno imparta para que una personalidad en la etapa de formación desarrolle todas sus capacidades latentes. Y después que haya 60 millones de modelos, cada uno tiene su propio modelo. De todos modos, entonces, no hay que unificarlo. Agregar que si bien la educación siempre estuvo en crisis, yo trabajo con los chicos en una parte del programa, la política científica en la Argentina. Y hay distintos modelos, o sea, no siempre estuvo en crisis. Hay modelos en este país donde se promovió mucho la educación en relación a la producción, por ejemplo. Y hay modelos que funcionan bien. Y que no había fuga de cerebros, y había mucho dinero destinado a la investigación nacional, digamos, que coincidieron con todos los gobiernos democráticos, digamos, ¿no? Hasta la década del 90. Entonces, hay momentos donde se han pensado planes nacionales, ¿no? Entonces, no es que siempre estuvo en crisis. El tema es que ahora hay que retomar qué modelo queremos, qué queremos de la educación, qué queremos de los chicos, de los adolescentes, de los estudiantes. O sea, hay una promoción en el campo de la ingeniería. Bueno, ahí está demostrando que una línea de este gobierno, digamos, o una bajada de ingreso de los egresados de ingeniería. Entonces, creo que hay que encaminarnos a eso. O sea, si sabemos cuál es la problemática, bueno, ya pensemos cosas para salir adelante. Ahora, ¿no? Hay temas que son condicionantes. Por ejemplo, enseñar mal matemática, física y química. Claro. Es un mal para siempre. Es un mal para siempre. Porque ahí nos priva de la posibilidad de vocaciones que después se desarrollan en la... Estamos pagando hoy en día. ¿no? Pero el secundario fue formado en un terciario, o en la universidad, ¿no? Entonces,
es como que está encadenado el sistema. Creo que la formación superior tiene que mejorar, porque estos docentes que uno dice, bueno, no forman bien en matemática, hace poquito salieron estadísticas que los chicos del secundario fracasan en física, matemática y química. Esas son la mayor cantidad de materias que se llevan a rendir. Entonces, algo está pasando, ¿no? Pero esos profesores los formamos nosotros, o sea, los formamos los que trabajamos en nivel superior. El fracaso está más allá de las medias de los grupos, porque en otros países, en cualquier país que uno tome, sabe que un grupo de tal cantidad, tal porcentaje, va a andar bien en matemática, física y química. Y acá eso no va. Hay un ejemplo brutal. 4 o 5 chicos que tienen becas en el exterior de Salta fueron preparados por un señor que ama la ciencia. No por el sistema. Y sin él no lo hubieran conseguido. Y fuera del sistema. Bueno, la educación está en este momento pasando por esa instancia. Efectivamente. Ahora, yo pienso en la ley